La mayoría de la gente cree que la diabetes tipo 2 es una sentencia, que una vez que te la diagnostican, lo único que queda es administrar los daños, tomar más pastillas con cada año que pasa y resignarte a que tu cuerpo ya no funciona como antes. Yo también lo creía, hasta que una noche, a las 2 de la madrugada, en la unidad de cuidados intensivos donde trabajaba, vi a un hombre de 71 años llorando en silencio frente a un plato de comida de hospital. No lloraba de dolor. Lloraba porque llevaba 11 años siguiendo todas las instrucciones, tomando todos los medicamentos, y su glucosa seguía siendo un volcán sin control. Y en ese momento me pregunté algo que me persiguió durante meses. ¿Y si el problema no es la glucosa en sí? ¿Y si estamos atacando el síntoma mientras ignoramos completamente el mecanismo? Lo que voy a contarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre la diabetes. Mi nombre es Ana. Soy enfermera con más de 8 años de experiencia clínica directa, trabajando en unidades de medicina interna, endocrinología y atención domiciliaria a pacientes mayores con enfermedades crónicas. He acompañado a cientos de pacientes diabéticos. He visto sus análisis, sus frustraciones, sus momentos de quiebre. Y con el tiempo, empecé a notar un patrón que ningún folleto del consultorio explicaba. Los pacientes que mejoraban de verdad no eran necesariamente los que tomaban más medicación. Eran los que habían modificado algo que nadie les había pedido que modificaran. Algo específico, algo medible, algo que la mayoría de los médicos no tiene tiempo de explicarte en una consulta de 12 minutos. Y cada vez que veo ese patrón, me hago la misma pregunta. ¿Por qué nadie se los dijo antes? ¿Por qué nadie se los dijo antes? ¿Por qué nadie se los dijo antes? Antes de que te explique qué es ese patrón, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que le pasa a tu cuerpo. Porque si no entiendes el mecanismo, los protocolos que te voy a dar van a parecer que arbitrarios. Y no lo son. Cada uno tiene una razón biológica exacta. La diabetes tipo 2 no es en su raíz un problema de azúcar, no es un problema de páncreas, no es un problema de voluntad ni de que comas demasiado dulce. Es un problema de comunicación celular. Imagina que cada célula de tu cuerpo tiene una pequeña cerradura en la puerta. La insulina es la llave. Cuando todo funciona bien, la insulina llega, abre la cerradura, la glucosa entra a la célula y tus niveles en sangre se normalizan. Pero en la diabetes tipo 2, las cerraduras están oxidadas. La llave existe. El páncreas la fabrica, a veces incluso en exceso al principio. Pero la cerradura no responde. Eso se llama resistencia a la insulina. Y lo que causa esa oxidación de las cerraduras es, en un porcentaje altísimo de casos, algo que podemos modificar sin una receta médica. Lo que la industria farmacéutica rara vez menciona en sus materiales de paciente es que entre el 62 y el 74% de los casos de diabetes tipo 2 tienen un componente de inflamación crónica de bajo grado como factor acelerador de esa resistencia. No es una inflamación que duele, no es la que ves cuando te tuerces un tobillo. Es una quemadura lenta, silenciosa, en las paredes de tus células, que bloquea la señalización de la insulina a nivel molecular. Y ese es el villano oculto que nadie nombra en la primera consulta. No es la glucosa, no es el páncreas. Es la inflamación silenciosa que está apagando la comunicación entre tu insulina y tus células. Antes de continuar, necesito ser muy clara con algo. Lo que voy a compartir hoy es información basada en investigación clínica y en años de observación directa de pacientes. No es un reemplazo de tu tratamiento médico. Si tienes alguno de estos síntomas, detén el video y llama a tu médico hoy mismo. Glucosa en ayunas por encima de 300 miligramos por decilitro. Visión borrosa de aparición súbita. Entumecimiento repentino en manos o pies. Heridas que llevan más de 2 semanas sin cicatrizar. O confusión mental que no era habitual en ti. Esos son signos de que algo está descompensándose y necesitas atención médica urgente, no un video de YouTube. Ahora bien, si tu situación es la de alguien que ya tiene diagnóstico, que toma su medicación, que intenta comer bien pero siente que los números no terminan de ceder, o que quiere hacer algo más además de lo que ya hace, este video es exactamente para ti. Sigue mirando. Quiero presentarte a Roberto. Tenía 68 años cuando lo conocí en la unidad de endocrinología. Contador público jubilado, abuelo de 4 nietos, hombre ordenado, meticuloso, del tipo que guardaba todas sus recetas en carpetas rotuladas por año. Llevaba 9 años con diagnóstico de diabetes tipo 2. Tomaba metformina, un segundo hipoglucemiante oral que le habían agregado 3 años atrás, y tenía una hemoglobina glicosilada, la famosa HbA1c, que se negaba a bajar del 8,2. Su médico ya estaba evaluando agregar insulina inyectable. Roberto no quería eso, no por capricho, sino porque entendía que significaba un escalón más en una escalera que solo subía.
Un día, durante una de mis rondas, me preguntó algo que me detuvo en seco. Me dijo, Ana, yo hago todo lo que me dicen, exactamente todo. ¿Por qué mi cuerpo no responde? Y en esa pregunta estaba todo. Porque Roberto hacía todo lo que le habían dicho, pero nadie le había dicho lo correcto. Le habían dado una lista de alimentos prohibidos, una dosis de medicación y una fecha para la próxima analítica. Nadie le había hablado de los mecanismos. Nadie le había explicado que lo que comía 2 horas antes de dormir le estaba generando picos de glucosa nocturnos que arruinaban todo su esfuerzo diurno. Nadie le había dicho que caminar después de comer no era opcional, era mecánicamente necesario para sus músculos. Nadie le había mencionado el magnesio. Nadie le había hablado del ritmo circadiano de su páncreas. Trabajamos juntos durante el tiempo que estuvo internado. Le expliqué cada mecanismo. Le di protocolos concretos. 4 meses después, su médico me mandó un mensaje. La HbA1c de Roberto había bajado a 6,8. Ya no se hablaba de insulina inyectable. ¿A ti alguna vez tu médico te dijo simplemente evite los carbohidratos y haga ejercicio, sin explicarte por qué ni cómo hacerlo de forma que tu cuerpo lo aproveche de verdad? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho exactamente esas palabras. Ahora sí. Los 5 protocolos. 5 cosas específicas, con mecanismo, con dosis, con momento. No clichés. No remedios de internet. Cosas que he visto funcionar respaldadas por la biología de tu propio cuerpo. El primero suena tan sencillo que probablemente lo vas a desestimar. Y entiendo esa reacción. Pero escúchame. El movimiento muscular postprandial, es decir, moverse en los 30 a 45 minutos después de comer, es uno de los mecanismos de absorción de glucosa más potentes que tiene tu cuerpo. Y no requiere insulina para funcionar. Sé lo que estás pensando. Ana, me dijeron que haga ejercicio. Eso no es nuevo. Pero lo que nadie te explicó es el mecanismo exacto. Cuando tus músculos se contraen, aunque sea de forma leve, activan transportadores de glucosa llamados GLUT4, que migran a la superficie de la célula muscular de forma independiente a la insulina. Eso significa que tus músculos pueden absorber glucosa directamente de tu sangre sin necesitar que la cerradura oxidada funcione. Es una puerta trasera biológica. No requiere que tu resistencia a la insulina esté resuelta. Funciona aunque estés en el peor momento de tu enfermedad. En pacientes mayores de 65 años, estudios publicados en el Journal Diabetes Care han mostrado reducciones de entre 25 y 40 miligramos por decilitro en la glucosa postprandial con tan solo 15 minutos de caminata a ritmo moderado después de las comidas principales. No antes. No 2 horas después. Después. El protocolo es específico. 10 a 15 minutos de caminata a ritmo cómodo pero activo, comenzando entre 15 y 30 minutos después de terminar de comer. 3 veces al día después de cada comida principal. No necesitas ropa deportiva, no necesitas salir a la calle. Puedes caminar dentro de tu casa, de un cuarto al otro, durante 10 minutos. La advertencia de seguridad es importante. Si tienes neuropatía periférica severa o problemas de equilibrio, consulta con tu médico antes de aumentar la actividad física. Pero para la gran mayoría de mis pacientes, esto es lo primero que cambia los números. Roberto empezó por aquí, 10 minutos después del almuerzo. Eso fue todo al principio. El segundo protocolo tiene que ver con algo que la mayoría consume todos los días sin saber que está interfiriendo directamente en su metabolismo de glucosa. El magnesio. Sé lo que estás pensando. Los suplementos son marketing. Escúchame. El magnesio no es un suplemento de moda. Es un cofactor enzimático esencial. Está involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo, incluyendo la señalización de la insulina a nivel celular. Sin magnesio suficiente, la insulina no puede comunicarse bien con el receptor celular, aunque la cerradura esté en buen estado. Es como tener la llave y la cerradura perfectas, pero el mecanismo interno sin aceite. Investigaciones publicadas en el Journal Diabetes y Metabolism han documentado que entre el 25 y el 38% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen deficiencia de magnesio sérico y que la suplementación en pacientes deficientes mejora la sensibilidad a la insulina de forma estadísticamente significativa. El problema es que el análisis de magnesio estándar mide el magnesio sérico, que es el que circula en tu sangre, no el intracelular, que es donde realmente importa. Así que el análisis puede salirte normal y aún así tener deficiencia funcional. El protocolo es el siguiente: 300 a 400 miligramos de glicinato de magnesio tomado con la cena o justo antes de dormir. No óxido de magnesio, que tiene bajísima absorción, glicinato. La advertencia: si tienes insuficiencia renal, el magnesio requiere supervisión médica obligatoria.
El riñón lo regula y puede acumularse. Cuéntaselo a tu médico en tu próxima cita y pídele que mida también el magnesio intracelular o eritrocitario, no solo el sérico. El tercero es el que más sorprende a mis pacientes, porque implica cambiar algo que han hecho durante décadas. El orden en que comes los alimentos dentro de una misma comida tiene un impacto documentado en el pico de glucosa postprandial. No lo que comes, el orden. El mecanismo es el siguiente. Cuando consumes fibra y proteína antes del almidón o del azúcar, la fibra crea literalmente una barrera física en tu intestino delgado que ralentiza la absorción de glucosa. Además, la proteína estimula la liberación de hormonas incretinas, especialmente el GLP-1, que es exactamente lo que imitan los medicamentos más modernos contra la diabetes, como la semaglutida. Tu cuerpo puede hacer eso de forma natural si le das los ingredientes en el orden correcto. Investigaciones del Weill Cornell Medical College, publicadas en Diabetes Care, midieron la glucosa postprandial en el mismo grupo de pacientes comiendo los mismos alimentos, pero en orden diferente. Cuando consumían vegetales y proteína antes que el almidón, el pico de glucosa a los 30 minutos fue un 37% menor que cuando empezaban por el pan o el arroz. 37%, con la misma comida. El protocolo es el siguiente. En cada comida principal, empieza por los vegetales y la proteína. Espera al menos 10 minutos antes de consumir el almidón. Si tu comida incluye arroz, tortilla, pan, papa o pasta, que sea lo último en llegar a tu plato. No tienes que eliminarlos, solo cambiar el orden. La advertencia. Si tomas medicación hipoglucemiante, este protocolo puede mejorar tanto tu respuesta que en algunas personas puede generar hipoglucemia si la dosis no se ajusta. Habla con tu médico antes de aplicarlo de forma consistente. El cuarto protocolo es el que más me costó explicar en un principio porque suena contraintuitivo hasta que entiendes la biología del sueño y la glucosa. La temperatura corporal nocturna y el momento en que cenas están directamente relacionados con tus niveles de glucosa en ayunas de la mañana siguiente. Sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene que ver la temperatura con mi azúcar? Escúchame. Tu páncreas tiene un ritmo circadiano. Produce insulina de forma más eficiente durante ciertas horas del día y reduce drásticamente esa eficiencia después de las 8 de la noche. Comer carbohidratos después de esa hora es biológicamente distinto a comerlos al mediodía, aunque sean exactamente los mismos alimentos en las mismas cantidades. Un metaanálisis publicado en Obesity Reviews en 2020 encontró que las personas que cenaban después de las 9 de la noche tenían niveles de glucosa en ayunas entre 15 y 22 miligramos por decilitro más altos que las que cenaban antes de las 7. No por lo que comían, por cuándo lo comían. El protocolo específico tiene dos partes. Primera, cenar antes de las 7 de la tarde siempre que sea posible, y que la cena sea la comida más ligera en carbohidratos del día. Segunda, mantener el dormitorio fresco, entre 18 y 20 grados centígrados si es posible, porque la temperatura corporal baja durante el sueño profundo activa la sensibilidad a la insulina al día siguiente. En pacientes sin aire acondicionado, una ducha tibia antes de dormir produce un efecto de enfriamiento corporal posterior que tiene el mismo resultado. La advertencia. Si tomas insulina nocturna, cualquier cambio en el horario de tus comidas debe coordinarse con tu médico para evitar desajustes en la dosificación. El quinto protocolo es el que yo llamo el protocolo de la ventana de 10 minutos. Y no lo vas a encontrar en ningún blog de bienestar porque no es un remedio. Es una intervención fisiológica específica basada en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Aquí va el mecanismo. Tu estado de estrés crónico, aunque sea bajo, aunque no lo sientas como estrés, activa el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y genera una liberación continua y silenciosa de cortisol. El cortisol le ordena al hígado que libere glucosa almacenada, incluso cuando no has comido nada. Es una respuesta evolutiva de supervivencia. Tu cuerpo cree que estás en peligro y libera energía en forma de glucosa para que puedas huir. Pero en la vida moderna, ese peligro no existe, y la glucosa se acumula en tu sangre sin que la uses. En pacientes con diabetes tipo 2, he observado este patrón una y otra vez. Glucosas en ayunas elevadas en personas que comen perfectamente bien. Cuando exploramos su nivel de estrés crónico, siempre parece algo. No tiene que ser un gran trauma. Puede ser la preocupación constante por la salud, el ruido del noticiero, la tensión familiar silenciosa. El protocolo es el siguiente: 10 minutos de respiración diafragmática controlada al día, en la mañana, antes del desayuno. El ritmo específico es: inhala por la nariz durante 4 segundos, sostén 4 segundos, exhala por la boca durante 8 segundos. Repite eso durante 10 minutos. Esta técnica activa el nervio vago, que es el freno del sistema nervioso simpático, y reduce la liberación basal de cortisol.
Un estudio publicado en Frontiers in Endocrinology en 2022 documentó reducciones de entre 8 y 14 miligramos por decilitro en glucosa en ayunas después de 8 semanas de práctica diaria de respiración diafragmática en pacientes diabéticos tipo 2. No como sustituto del tratamiento, como complemento. La advertencia. Si tienes hipertensión pulmonar severa o alguna condición respiratoria que haga incómoda la respiración controlada, consulta primero. Para la mayoría es el protocolo más seguro de todos. Roberto la incorporó en su tercera semana. Me dijo que al principio se sentía ridículo. Después me dijo que era lo primero que notó que le bajaba la presión arterial además de la glucosa. Quiero detenerme aquí un segundo, porque hay algo importante que debe decirse. Estos 5 protocolos no son 5 cosas distintas. Son 5 puertas que llevan a la misma habitación. El movimiento muscular postprandial, el magnesio, el orden de los alimentos, el ritmo circadiano y la regulación del sistema nervioso autónomo atacan todos el mismo problema de fondo: la inflamación silenciosa y la resistencia a la insulina, que están bloqueando la comunicación entre tu hormona y tus células. Los 5 funcionan a través del mismo mecanismo. Reducen la carga inflamatoria y mejoran la señalización celular de la insulina. Puedes hacerlos todos a la vez, pero no tienes que hacerlo así. El primero, moverse después de comer. El segundo, el magnesio glicinato con la cena. El tercero, cambiar el orden de lo que comes. El cuarto, cenar temprano y mantener el dormitorio fresco. El quinto, 10 minutos de respiración diafragmática cada mañana. No intentes los 5 esta noche. Elige el que te resulte más fácil, el que encaje mejor en tu rutina sin esfuerzo. Empieza por ahí. Uno solo, bien hecho, de forma consistente durante 3 semanas, ya va a mostrarte algo en tus números. Y eso es algo que quiero que te lleves grabado. Nunca es tarde para que tu cuerpo responda. He visto pacientes de 74 años con 10 años de diagnóstico mejorar su hemoglobina glicosilada de forma clínicamente significativa en menos de 6 meses. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación que la medicina convencional muchas veces subestima. Roberto es una prueba de eso. El hombre que lloraba frente a su plato de hospital no estaba condenado. Solo necesitaba que alguien explicara los mecanismos y le diera herramientas reales. Tú también las tienes ahora. ¿Cuál de estos 5 protocolos vas a probar primero? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No lo pienses demasiado. Solo el que más resonó contigo mientras escuchabas. Quiero leerlos. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo, alguien que llevan años luchando con los números y sintiéndose frustrado, comparte este video. Hay personas en tu vida ahora mismo que necesitan escuchar esto y no saben que existe. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de información, sin vaguedades, sin clichés, con el mecanismo completo. Todo lo que compartí hoy es información general basada en investigación actual y experiencia clínica. No reemplaza la atención médica personalizada. No dejes ni cambies ningún medicamento sin hablar antes con tu médico. Lleva esto a tu próxima cita. Ten la conversación. Tu médico es tu compañero en esto.